Buenas tardes, jóvenes de quinto año de las escuelas de Ingeniería y Salud. Les saluda como todos los viernes el profesor Ruyer Acero y esta vez para continuar con nuestra asignatura de Educación Cívica. Ustedes saben que la Educación Cívica es una asignatura que tiene que ver pues con la vivencia en sociedad, con el buen comportamiento, con la imagen que cada persona debe dar frente a los grupos sociales. Una imagen que tenga que ver con el don familiar, el don individual, el don personal y el don también como seres humanos. Sin embargo, vamos viendo también un poco acerca de los derechos. ¿Se acuerdan ustedes? La clase anterior tuvimos el tema sobre los derechos humanos. Y si recordamos un poquito, en la asignatura de literatura, habíamos visto en la literatura mesopotámica una de las máximas expresiones, aparte de la epopeya del Gilgamesh, habíamos visto pues el primer intento legislativo de la humanidad, el famoso Código de Hammurabi. Y en el Código de Hammurabi pues ya se plasmaban muchos derechos y muchos deberes que tenían que cumplir las personas que vivían en sociedad. Sin embargo, esta vez, teniendo como base el Código de Hammurabi, teniendo como base la Declaración de los Derechos Humanos, teniendo como base también nuestra Constitución que, para recordar un poco, rige nuestra vida social, administrativa y económica, la del año 1993 en reemplazo a la del año 1979. Muy bien, pero ¿qué tipo de derechos, aparte de los derechos humanos que hemos visto en la clase anterior, tenemos? ¿Cuáles son ellos? En primer lugar, jóvenes, tenemos los derechos civiles y los derechos políticos. Estos derechos civiles y derechos políticos tienen una división muy simple. Se dividen en dos: los derechos civiles y los derechos naturales. ¿Qué son los derechos civiles? Estos derechos civiles son concedidos dentro de un Estado. ¿Qué quiere decir? Los derechos civiles se dan dentro de una nación organizada, política, social, económica y administrativamente. Se le conoce a estos derechos civiles, también se le conoce como derechos a aquellos que se encargan de regir los vínculos privados de las personas y que se establecen entre ellas. O sea, los derechos civiles tienden a regular las relaciones entre las personas que conviven en un grupo social. Y te preguntarás, ¿y qué cosas son los derechos naturales? Estos derechos naturales son también llamados derechos humanos, que lo hemos visto en la clase anterior, son derechos internacionales. ¿Qué quiere decir eso? Son derechos a nivel mundial. Entonces, si resumimos esta parte, los derechos civiles son derechos dentro de un Estado organizado y los derechos naturales, o llámese derechos humanos, son derechos a nivel internacional, a nivel mundial, si queremos un poco más, a nivel planetario, ¿verdad? Pero dentro de los derechos civiles y políticos, ¿qué cosa? ¿Qué especifica todo esto? Estos derechos civiles y políticos son categorías de derechos que se estudian en forma conjunta. O sea, los derechos civiles y los derechos políticos se estudian de manera conjunta, no de manera separada, dado que ambos se interactúan, ambos se interrelacionan. Son derechos también que protegen las libertades individuales de su quebrantamiento ilegal. ¿Qué quiere decir? Que protegen la libertad individual y protegen el hecho de que sean resquebrajados por alguna situación represiva que puede ser por el mismo Estado o por las Fuerzas Armadas y Militares. Estos derechos civiles y políticos garantizan la capacidad del ciudadano para participar en la vida civil y política del Estado, en condiciones de igualdad y sin discriminación. ¿Qué significa esto? Que dentro de estos derechos civiles y políticos, yo como ciudadano tengo derecho a vivir integrando la sociedad y teniendo los derechos y facultades que la sociedad a mí me permite. Por ejemplo, el derecho a elegir y ser elegido, el derecho a mi libre expresión, el derecho a mi libre opinión, a mi libertad de pensamiento, el derecho a elegir la religión, el credo que yo crea que me beneficia
tanto material como espiritualmente, etc. Un investigador muy importante dentro de esta materia, John Locke, decía él que los derechos naturales son los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad, que estos derechos deben ser convertidos en derechos civiles y protegerse por el Estado, un Estado soberano dentro del aspecto del contrato social. ¿Qué es el contrato social dentro de estos derechos civiles y políticos? Un contrato social es el acuerdo entre el Estado y los miembros de una sociedad que permiten vivir cohesionados. Uno, el que dirige, y el otro, el que obedece. ¿Correcto? Entonces, el contrato social para John Locke significa pues el acuerdo bipartito entre la sociedad y el Estado. Bien, esto en cuanto a los derechos civiles y políticos. Quiero mostrarte esta lámina cuyo esquema también lo voy a poner en la plataforma, porque esto te va a servir para que tú puedas estudiar y responder a los cuestionamientos que te hago al final. Aquí está todo lo que son derechos civiles y políticos, y el derecho civil diferenciándose de un derecho natural. ¿Correcto? Muy bien. Pero cuando hablamos de derechos civiles, derechos políticos, derecho natural, nos estamos refiriendo a aspectos muy importantes, jóvenes, que tienen que ver con nuestra vida y el funcionamiento de nuestra sociedad. Si nosotros no fuésemos adheridos a los derechos que nos corresponden como seres humanos, recordando que cuando tú estabas en el proceso de gestación, pues ya tenías derechos, y cuando naciste te convertiste en persona, entonces tuviste mucho más derechos, ¿correcto? Estos derechos son tutelados por el Estado, pero fuera de nuestro Estado peruano, en este caso, están tutelados por la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta Convención Americana de Derechos Humanos toma a derechos fundamentales y los llama pues derechos positivos. ¿Por qué positivos? Porque surten efecto de manera positiva, de manera benigna y de manera irrevocable, de manera indisponible. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no me puedo negar a esos derechos porque me corresponden de manera natural. Por ejemplo, tú como ser humano tienes derecho a la vida, pero no tienes derecho a quitártela, porque la vida es un bien, es un don tutelado, no solamente por nuestra Constitución, sino por la Declaración pues, Americana de Derechos Humanos a nivel mundial. ¿Y qué pasaría pues si tú intentas quitarte la vida? Bueno, si intentas quitarte la vida y lo logras, no habrá a quien acusar, ¿verdad? Sin embargo, si tú intentas quitarte la vida y no logras tu objetivo, entonces tú pensarás, bueno, yo tengo derecho a la vida y yo tengo derecho a quitármela porque yo soy. No tienes derecho a quitarte la vida. Entonces, si tú intentas quitarte la vida y no lo logras, vas a ser denunciado. Vas a cometer un delito porque tú no tienes derecho a quitarte la vida, que es un don. ¿De acuerdo? Entonces, la Convención Americana de Derechos Humanos toma como derechos positivos a los siguientes. Te enumero: el derecho a la vida, un derecho irrenunciable, un derecho indisponible. ¿Por qué se llama indisponible? Porque no tiene razón de discusión. Son derechos que están plasmados y que no se pueden quitar. El derecho a la integridad y libertad. Yo tengo derecho a mi integridad física, a mi integridad espiritual, a mi integridad material. Y tengo derecho a la libertad. Y la libertad entendida en muchos aspectos, ¿verdad? Libertad de pensamiento, libertad de credo, libertad de tránsito, etc. Tengo derecho también a las garantías judiciales. ¿Qué significa? Que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público me tienen a mí que demostrar y garantizar
un equilibrio en la justicia, de acuerdo a nuestra Carta Magna y a los códigos que rigen nuestra vida civil. También es un derecho positivo el principio de legalidad, que quiere decir que la justicia debe ser equilibrada para todas las personas sin distinción de raza, color, poder económico, entre otros. También tengo dentro de este derecho positivo está la protección de la honra, la dignidad. Cada persona tiene su dignidad y cuidamos nuestra honra. Yo tengo derecho a eso como derecho positivo. También tengo derecho a la privacidad. Claro, yo puedo tener muchas cosas privadas y nadie tiene por qué ventilarlas, a no ser que yo autorice esa motivación para que una situación privada sea una situación pública, a mi intimidad personal. También tenemos el derecho a la libertad de conciencia y religión. Y este derecho es muy importante porque nos da la libertad de poder elegir, si es que en algún momento se puede, pues elegir el credo religioso que yo pueda sentirme mejor, sentirme bien, o según como sea mi libre pensamiento. Y la libertad de expresión, que es irrefutable, la libertad de expresión, pero que eso no significa que si yo tengo libertad de expresión, eso no significa que yo pueda expresarme de la forma que yo quiera. Hay cánones que se tienen que respetar. Tú, por ejemplo, como alumno de 5º año de secundaria, porque yo tengo derecho de expresión, a la libre expresión, yo no me voy a expresar en la calle mientras la gente me escucha de una forma grotesca, o que yo empiece a hablar de las personas, o que yo empiece a hablar de mi compañero, de mi profesor o de mi institución que me alberga este año, cosas sin fundamento. Aun cuando tenga fundamento, yo tengo que respetar también la dignidad y la honra de las personas naturales y de las personas jurídicas. Una persona jurídica en este caso es nuestra institución Cristo Amigo Pedro Nolasco, y una persona natural eres tú. No hay derecho a tener que despotricar algunas situaciones que se pueden dar dentro o fuera de nuestra institución, dentro o fuera de tu familia o con tu persona. No, para eso no está plasmado. Esto se tiene que entender de una manera muy equilibrada. La libertad de expresión no significa que ni tú, ningún periodista puede despotricar de la vida privada de una persona. Bien, pero esta Convención Americana de Derechos Humanos está basado pues en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1962. Incluye el derecho de libre determinación. ¿Y a qué le llamamos el derecho a la libre determinación? Allá. Este derecho a la libre determinación significa pues que el pueblo tiene la facultad para decidir libremente su condición política, sus propias formas de gobierno, su desarrollo económico, desarrollo social, cultural, al igual que estructurar libremente sus instituciones sin ninguna restricción. Entiendas entonces que el Pacto Internacional de Derechos Civiles tiene a bien darle al pueblo la libre determinación. ¿En qué consiste el derecho a la libre determinación? Consiste pues que el pueblo libremente decide su condición política, decide sus propias formas de gobierno, decide su desarrollo económico, social y cultural, y decide también sus instituciones sin ninguna restricción. Esto, por ejemplo, el Perú es un país soberano. Es un país que está basado en la libre determinación. ¿Y cómo se da eso? A través de la democracia, cuando elegimos nuestros representantes, ¿verdad? Y como nosotros le delegamos poder a nuestros representantes, llámese presidente, llámese congresistas, llámese alcaldes y gobernadores regionales, nosotros le damos la facultad a través de la libre determinación para que ellos puedan decidir por nosotros, habida cuenta que nosotros les hemos dado el poder para que ellos puedan tener ese tipo de decisión. Entonces, eso que se entienda como derecho a la libre determinación. Quiero mostrarte esta imagen. Esta imagen, pues, corrobora todo lo que te estoy expresando en estos momentos para tenerlas en cuenta
y poder responder a nuestros cuestionarios. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero también, jóvenes, vamos a hacer una diferencia bastante sustanciosa entre lo que es un derecho político, esta vez, entre lo que es un derecho civil y también entre lo que son los derechos que no pueden ser restringidos. Mira, existen derechos que no pueden ser restringidos como existen derechos que sí. Tú sabes ahorita que estamos en esta cuarentena que se ha alargado hasta el 30 de junio, hay derechos que han sido restringidos. ¿Cuál es? El derecho a la libre asociación, ¿verdad? El derecho al libre tránsito en determinadas horas. El derecho a no poder reunirme en grupos numerosos, ¿verdad? Y el derecho a que tengamos ciertas restricciones al libre tránsito durante un domingo, porque es un domingo de inamovilidad. Bien, entonces, pero hay derechos que no pueden ser restringidos, te los voy a mencionar luego. Vamos con los derechos políticos. ¿Qué cosas son los derechos políticos? En realidad, incluye pues la justicia natural o equidad procesal, expresada en los derechos de las partes y de los reos o acusados. ¿Qué significa? Los derechos políticos son para aquellas personas que están siendo privadas de su libertad o las que ya fueron privadas de su libertad. ¿Para qué? Para que ellos tengan pues derecho a un debido proceso. O sea, que la justicia sea equilibrada para la parte denunciante y para el denunciado, o para la parte demandante y para el demandado. Cuando hablamos de denunciado y denunciante, pues estamos hablando en la parte penal, y cuando hablamos de demandado y demandante estamos hablando en la parte civil. Estos derechos políticos le dan dan las garantías contra una detención ilegal, el derecho a conocer la acusación y al acusador. O sea, si a mí me van a privar de mi libertad, yo tengo que saber cuál es el motivo y quién es el que me acusa. ¿Bien? El derecho a rebatir en las acusaciones. O sea, yo tengo derecho a contradecir las indicaciones que me están imputando. Y también tengo el derecho a la asistencia, representación y defensa jurídica. Dentro de estos derechos políticos, esta partecita, el derecho a la asistencia, representación y defensa jurídica, significa que yo tengo derecho a defenderme a través de un abogado que puede ser privado o puede ser un abogado de oficio. Inclusive, la misma Constitución es respetuosa de este derecho político, dado que si una persona, tanto en la materia penal o en la materia civil, no tiene un abogado o no tiene los medios económicos para pagar un abogado privado, entonces el Estado te asiste a través de un abogado de oficio, a través de la Defensoría Pública. Bien, ahora, ¿qué diferencia hay con un derecho civil? Muy bien, un derecho civil es un derecho básico, es un derecho de trato igualitario en función de determinadas características protegidas. Un derecho civil, pues el derecho que nosotros tenemos en nuestra vida común y corriente. ¿Ah? Pero también veamos la diferencia entre lo que es un derecho civil en la actualidad y la libertad civil. Si bien es cierto, estábamos hablando de derechos civiles, que son derechos básicos, que son derechos a un trato igualitario en funciones determinadas, las libertades civiles son derechos y libertades de carácter más amplio, organizadas a nivel federal. O sea, los derechos civiles son derechos a nivel de país, ¿correcto? En cambio, las libertades civiles son libertades que están garantizadas dentro de un acuerdo igualitario entre las partes. Los derechos y libertades de carácter más amplias, garantizadas a nivel de la Constitución. ¿Bien? ¿Y cómo concebimos los derechos civiles en la actualidad? Sencillo. Los derechos civiles en la actualidad son los derechos que tienen que ver con el avance y la igualdad de las personas en sociedad, independientemente de su raza, origen, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, nacionalidad y religión. O sea, los derechos civiles en la actualidad no solamente están para hombre y mujer, sino para
personas que tienen otra opción sexual. ¿Por qué? Se considera como seres humanos y se considera también como personas humanas que tienen pues tanto derechos y deberes funcionales dentro de nuestra Constitución. O sea, los derechos civiles en la actualidad no distinguen la opción sexual, no distinguen la raza, el color ni la nacionalidad. ¿De acuerdo? Pero ten en cuenta que los derechos civiles son de acuerdo a un Estado, en este caso Perú. Hagamos un ejemplo. Cuando ha habido la migración venezolana y están los venezolanos en nuestro país, ellos también se adhieren a los derechos civiles que circunscriben a nuestra nación. Ellos no pueden basarse en la constitución de su país. Ellos tienen que sumirse a las decisiones que se toman en nuestro país. ¿Y qué pasa si las violentan? Simplemente están transgrediendo nuestras normas y tendrán una penalidad por eso. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los derechos que no pueden ser restringidos? Derechos que no pueden ser fragmentados, derechos que no pueden ser parcializados, derechos que no pueden ser congelados, entre comillas. Estos derechos son el derecho a la vida. Ese derecho no puede ser restringido bajo ningún concepto. El derecho a la prohibición de tortura. Claro, nadie tiene por qué ser torturado. Eso es un derecho que está dentro pues, de un macroelemento llamado los derechos humanos. El derecho a la prohibición de la esclavitud en estos tiempos, siglo XXI, no tiene por qué existir esclavitud. Pero lamentablemente eso se da en nuestro país a través de la trata de personas, ¿no? El derecho a la prohibición de cárcel por obligaciones contractuales. O sea, si yo firmé un contrato que de repente por A o B motivo no pude cumplir, no puede haber cárcel por eso. Puede haber una sanción económica, una sanción pecuniaria tal vez, pero la privación de mi libertad de ninguna manera. El derecho al principio de legalidad en materia penal. Les decía antes, a través de los derechos políticos, este principio de legalidad en materia penal significa pues que la justicia debe ser de manera equilibrada para todos los que estén inmersos en ciertas indicaciones de la transgresión a nuestra Constitución. El derecho a la personalidad jurídica. Claro, yo tengo derecho a la personalidad jurídica, como por ejemplo, si de repente yo constituyo una empresa, esa empresa tendrá personalidad jurídica y esa personalidad jurídica tiene tantos derechos como una persona natural. El derecho de pensamiento. Yo tengo derecho a pensar de la forma que yo quiera. Yo tengo derecho, es un derecho, llamémosle derecho natural también. Y el derecho a la conciencia y religión. Ya lo habíamos hablado eso, ¿verdad? Entonces, quiero mostrarte la lámina número 3. Esta lámina número 3 también la vas a tener en nuestra plataforma, que te va a ayudar pues a responder a las 11 preguntas que hemos podido elaborar de este tema que es muy importante. Jóvenes, los derechos de las personas son irrenunciables, son indisponibles, son derechos que no tienen cuestionamiento, que están establecidos a través de mecanismos que se han venido dando por siglos y cambios y evolución y transformaciones. Estos derechos, jóvenes, nos asisten desde que nosotros hemos nacido. Aún cuando estabas en la gestación ya tenías derechos, mucho más cuando ya tú eras persona humana, así lo dice la Constitución. Estos derechos son derechos irrenunciables, son derechos a los cuales yo tengo que adherirme por ser un ser humano y por vivir en un determinado territorio, que en este caso es nuestro país. Recuerda que los pueblos tienen derecho a la libre determinación y los pueblos están conformados por los grupos sociales. Y los grupos sociales tienen a cada individuo que son integrantes de una familia y todos tenemos derecho a que se respeten estos derechos que están no solamente consagrados en la Constitución, sino también en los acuerdos y pactos internacionales. Jóvenes, espero que el tema haya sido entendible. La ayuda que vamos a tener son las láminas que te voy a poner en la plataforma. Puedes escuchar el video las veces cuantas quieras, pero hay que presentar el trabajo que nos van a
plasmar en la plataforma y que debe ser presentado un día antes de la siguiente sesión. Pero quiero mostrarles algo, jóvenes. Nuestra siguiente sesión prácticamente hubiese sido el día viernes, el próximo día viernes. Sin embargo, me acaban de dar un nuevo horario que nosotros vamos a tener educación cívica con Quinto Salud los lunes de 8 de la mañana o de 8:45 a 9:30 y con Quinto Ingeniería los viernes de 4 a 4:45. Entonces quiere decir que esta clase la voy a tener que repetir de otra forma el día lunes y el día viernes para que este trabajo sea presentado para los chicos de Quinto Salud el domingo y para los chicos de Quinto Ingeniería el día jueves. Pero de la siguiente semana. O sea, estamos hablando de la segunda semana de junio. ¿De acuerdo? Bien, entonces, repito, si el horario no hubiese cambiado, tendríamos que presentar este trabajo el próximo jueves, dado que los viernes teníamos clases, viernes como hoy. Sin embargo, ahora ha cambiado el horario. Para Quinto Salud, Educación Cívica son los lunes de 8:45 a 9:30 y para Quinto Ingeniería los viernes de 4 a 4:45 de la tarde. Entonces, lo que vamos a hacer es que durante esta semana que vamos a tener la siguiente clase, el lunes y el viernes, vamos a hacer una recapitulación de este tema, ¿de acuerdo? Para que la tarea sea presentada la siguiente semana, la segunda semana de junio. Ojalá me hayan entendido, jóvenes. Ya próximamente vamos a seguir comunicándonos. Cualquier pregunta pueden hacérmela al WhatsApp al 943-622144, que es ahí también donde pueden presentar sus trabajos, o también al correo electrónico ruyer-acero@hotmail.com o dejar sus trabajos aquí en la propia plataforma. ¿De acuerdo? Entonces es todo, jóvenes. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Sigamos guardando la cuarentena. Hasta luego.